Cordial les saludo, mis queridos hermanos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de congregarnos a través de este medio, de reunirnos y tener la disposición de una vez más abrir su palabra y poder escuchar lo que Él tiene preparado esta noche para cada uno de nosotros. Así que sea bienvenido. Le mando un fuerte saludo desde acá de la Iglesia Bíblica Bautista Tena, donde sea que usted nos esté sintonizando, sea aquí en Tena, sea fuera de provincia, sea fuera del país. Quiero mandar saludos a las personas que nos miran desde fuera del país. Sabemos que semana tras semana están fieles en sintonía con nuestra iglesia. Quiero enviar saludos a las personas que nos ven allá desde Alemania, a las personas que nos ven desde los Estados Unidos, a personas que nos ven también desde México y igualmente a todos los hermanos y conocidos que nos ven aquí a nivel del país, a nivel de Ecuador en algunas provincias. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios y pedir la dirección del Señor en el estudio de esta noche por medio de su palabra. Oremos. Bendito Padre, precioso, poderoso Salvador, te damos las gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu amor incondicional para con nosotros. Gracias, Señor, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Gracias, mi Padre, por esa oportunidad que tenemos de conocerte y entregamos en tus manos, Señor, este estudio esta noche, que sea usted abriendo los corazones, que sea usted trabajando en sus vidas y a través de su Espíritu Santo, Señor, iluminándonos a todos para que juntos podamos aprender y escuchar lo que tú tienes preparado esta noche para todos nosotros. Te alabamos, te bendecimos y pedimos su presencia en este estudio. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con la lección número 5. La semana pasada estuvimos viendo la número 4 y estuvimos hablando allí de comprometidos con la iglesia. Ustedes saben que esta serie trata básicamente acerca de los compromisos. Habíamos dicho que en la vida cada uno de nosotros en varias áreas o en muchas áreas de nuestra vida tienen que ver las cosas con compromiso. Hoy vamos a tratar la lección número 5 y vamos a hablar de comprometidos a orar. Como hijos y hijas de Dios, el Señor nos manda a orar. La oración es algo muy importante en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Es el nexo o el camino en el cual nosotros nos conectamos o nos comunicamos directamente con Dios. La idea central de este estudio es que todos nosotros somos llamados a interceder los unos por los otros a través de la oración. Y quiero ilustrarlo así. Me he encontrado con personas que después de comentar algún problema terminan preguntándome, ¿podría usted orar por mí? Hermanos, es un hecho que hay gente que cree o piensa que la oración del pastor o la oración de una persona más cercana al servicio a Dios tienen la idea de como que tuviera más impacto delante de Dios. Y lo cierto es que una persona que ha rendido su vida a Cristo, ya es automáticamente hijo de Dios y por lo tanto la oración de esa persona tiene validez delante de la presencia del Señor. No es por el hecho que yo soy pastor y usted es un creyente que se sienta en el templo, mi oración tiene un mayor impacto que la suya. No es así. A veces tenemos esa idea equivocada, creyendo que la oración desde la otra persona no tiene la misma validez de una persona que tenga más tiempo en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos está diciendo ahí en Santiago 5:16 que somos llamados a orar los unos por los otros. ¿Quién debe orar por el pastor? Son ustedes, la congregación. ¿Quién debe orar por ustedes? Es el pastor. Y así sucesivamente nos apoyamos o intercedemos delante del Señor los unos por los otros. También debemos entender que el Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Él lo dijo allá en Juan 14:13. Todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará.
Ahora ahí viene el asunto de que muchas veces pedimos y sentimos que no tenemos respuesta. El asunto es que también la Biblia nos hace ver que muchas veces pedimos mal. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, el Hijo, el Padre, va a hacerlo y va a concederlo. Primera Timoteo 2:5 está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre nosotros y Dios. ¿Y sabemos quién es ese mediador? Es Jesucristo hombre. Debemos tener la seguridad de que todos podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia de Dios, tal como lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Entonces aquí vemos, no está diciendo que debe acercarse el pastor, no está diciendo que debe acercarse el ayudante, el diácono, está diciendo que cada creyente tiene la oportunidad, tiene la apertura, por decirlo así, en llegar al trono de la gracia de Dios a través de la oración. Entonces, esto es muy importante entenderlo para orar por nuestras necesidades y también para comprometernos a orar por los demás. No es que seamos mejores, sino que nuestro Señor ha prometido escucharnos cuando oramos en el nombre de Jesús. La promesa del Señor, hermanos, es que sus oídos están atentos a nuestro clamor. Es que el Señor está interesado en nosotros. El Señor está preocupado por nuestro bienestar. Pero tristemente es un hecho que hay personas que no oran. Hay cristianos que no oran. Hay cristianos que generalizan la oración. Señor, te doy gracias por este día. Señor, perdona mis pecados. Y después de esta brevísima oración, están dispuestos a ir a la cama. Están dispuestos allí a no tener un tiempo mayor en comunión con el Señor a través de la oración. Pero esta noche vamos a ver allí en Colosenses, tenga la bondad de abrir sus Biblia en Colosenses capítulo 1. Y vamos a estudiar los primeros 12 versículos. Pero vamos a leer allí desde el versículo 3 al 12, ¿sí? Vamos a leer, por favor. Dice la palabra del Señor, versículo 3 de capítulo 1 de esta epístola a los Colosenses. Siempre orando por vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Hasta ahí nomás en la primera parte de este versículo 6. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Él solía empezar sus oraciones dando gracias por las personas por las cuales estaba orando. Pero sin embargo, en este caso podemos encontrar al apóstol Pablo orando y dando gracias a Dios por gente o por personas que él no conocía. Él no fundó la iglesia en Colosas, no había visitado esta iglesia hasta en ese momento, tal como lo va a describir en capítulo 2, versículo 1. Él reconoce que el pastor de esta iglesia era Epafras. Pablo estaba orando por un grupo de gente que ni siquiera conocía. Él sabía que en este lugar había un pastor y que allí estaba una iglesia del Señor, y él oraba, él intercedía por este grupo de hermanos aún sin conocerlo. Entonces este hombre era un hombre de oración. Es interesante que Pablo dijera que siempre estaba orando por los colosenses. En sus oraciones siempre estaba este grupo de hermanos o esta iglesia de allá de Colosas. No hay duda que para nosotros o que nosotros tenemos esa misma responsabilidad, ese mismo compromiso de siempre orar los unos por los otros. Muchas veces tendemos a estar atentos a las malas noticias que recibimos de nuestros hermanos. Nos ponemos a orar cuando alguno ha caído o cuando alguno está en una mala situación o que necesita regresar al Señor. Todo esto es bueno. Pero también es necesario gozarnos con todo lo bueno que ciertamente está haciendo el Señor en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Dios no recibe toda la adoración y la gloria que merece su poder y su obra misericordiosa entre nosotros, porque a veces estamos más atentos a los errores de los hermanos.
A veces estamos preocupados, a veces queremos saber con lujos y detalles la vida de los hermanos y así en función a esto nos distraemos y no damos toda la gloria, no damos toda la alabanza a Dios, que Él merece por sus bondades, por sus bendiciones, por estar involucrado en los asuntos seculares. El Señor nunca deja de obrar con gracia y verdad en medio de su pueblo, pero a veces estamos distraídos observando las malas noticias y no nos gozamos con los milagrosos resultados de las buenas noticias del glorioso Evangelio obrando a través o por medio de nosotros. Dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de nuestros hermanos dará en primer lugar toda la gloria y la alabanza que Él merece. Y en segundo lugar, va a hacer que nos despojemos un poco de nuestro propio egoísmo, porque es un hecho que muchas veces también nuestras oraciones giran en torno a nosotros mismos. Estamos clamando al Señor, estamos pidiendo al Señor y nuestra oración gira en el yo. Yo necesito, cuídame a mí, bendíceme, provéeme, dame, ayúdame. Y olvidamos tantas veces clamar y orar por los otros. Aquí Pablo sigue hablando en el versículo 6, la parte B del versículo dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo nos colocó en la iglesia conforme a su voluntad soberana. Leímos la semana anterior o vimos la semana pasada del compromiso que debe tener cada creyente con la iglesia. Y sabemos y vemos aquí en la palabra del Señor que a través de su Espíritu Santo, Él nos ha dado funciones, roles en la cual debemos llevar adelante. Allí, como decía 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, el Espíritu Santo nos guía, nos motiva a trabajar en la obra del Señor. No estamos en la iglesia como observadores, sino para participar en la edificación de sus miembros por medio de los dones espirituales que Él nos ha concedido. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de hacer la obra de Dios. Tenemos el privilegio de orar los unos por los otros, de clamar los unos por los otros, de ayudarnos los unos por los otros. ¿Saben por qué? Porque somos una sola familia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí nosotros tenemos gente que oran por nosotros acá en Tena. Gente, como decía Pablo aquí, gente que ni siquiera nos conoce. Hemos sido bendecidos grandemente en esta obra misionera de acá de Tena por gente que vive fuera o lejos de este país, fuera de esta nación. Pero ¿saben qué? Esa gente ha entendido, al igual que nosotros, que no importa dónde estemos, somos una sola familia. Amén. Y por eso usted nos sintoniza desde Alemania, por eso usted nos sintoniza desde los Estados Unidos, por eso nos sintoniza desde México, donde sea que usted esté, porque nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo somos una sola familia. Y damos gracias a Dios por sus vidas, y damos gracias a Dios por la fidelidad suya para estudiar, para unirse con nosotros y juntos abrir la palabra del Señor y juntos clamar y buscar la dirección del Señor para nuestras vidas. Amén. En la iglesia servimos y somos servidos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo allá en Marcos 10, versículo 44 y 45, dijo, el que quiera ser el primero será siervo de todos. Esto no le gusta a mucha gente. El tema de servir para mucha gente no tiene cabida en sus mentes. ¿Cómo es que debemos ser siervos de otros? Pero estos versículos siguen diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si decimos nosotros que estamos tomando el ejemplo de nuestro Salvador y Señor, debemos servir, debemos tener la actitud que Él tenía. Él dijo, no vino para ser servido, sino para servir. Tanto que ese servicio lo conllevó a entregar su vida ya en la cruz del Calvario. Esa entrega, ese compromiso lo llevó a la propia muerte por beneficio de nosotros, para que a través de ese servicio, de ese sacrificio, usted y yo hoy tengamos la esperanza, hoy tengamos la oportunidad de encontrar vida eterna, salvación a través de lo que Él hizo
Dice el Señor, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es precisamente lo que estamos hablando. Dar su vida en rescate por muchos. Es decir, un rescate tiene que ver con algo, con alguien que está perdido, con alguien o con algo que está a punto de perecer, de fracasar, aún de morir. Y el Señor Jesucristo vino por nuestro rescate. Usted y yo sin Cristo estamos camino al infierno. Usted y yo sin Cristo estábamos condenados, pero gracias al Señor, a través de ese rescate y a través de la fe y la confianza que cada uno de nosotros hemos depositado en Él, hoy nosotros hemos alcanzado salvación a través de su Hijo. Y creemos las promesas que Él nos ha dicho. Y creemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y obedecemos en lo que podemos a nuestro amado Señor. Damos gracias a Dios por los pastores y los líderes espirituales como Epafras. A ellos se les ha encomendado una tarea que va más allá de sus fuerzas y sus capacidades, pero eso requiere de nuestro compromiso en oración constante. Por eso cada semana estamos dando los anuncios aquí, hermanos, oremos los unos por los otros. Mantengan en oración a la familia espiritual, mantengan en oración a los pastores, porque saben que nos necesitamos. Necesitamos clamar al Señor por usted, por mí, es decir, los unos a los otros. Segunda a los tesalonicenses, el apóstol mismo está diciendo allí en capítulo 3, versículo 1 al 2, está diciendo: orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, no toda la gente desea el bienestar o no toda la gente acepta la vida cristiana. No aceptan a los cristianos. Cristianos a nivel del mundo son perseguidos. Cristianos en el mundo son muertos. Cristianos en el mundo son llevados a campos de concentración. Cristianos en el mundo son ultrajados, mujeres y jovencitas violadas. No, la fe no es de todos, nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Y el apóstol estaba siendo consciente y diciendo a sus hermanos, a las iglesias: oren por nosotros, para llevar con sabiduría, para ir con la guía del Señor, llevando el Evangelio de Jesucristo. Nuestro compromiso de oración por nuestros pastores y líderes debe incluir lo siguiente. En primer lugar, orar por su vida espiritual y comunión personal con el Señor, tal como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. En segundo lugar, orar por su salud física y por la provisión diaria en su vida, tal como lo dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Debemos orar, hermanos, por nuestros líderes, por nuestros pastores. En tercer lugar, orar por sus familias, para que permanezcan unidos y llenos de amor, tal como lo dice el Salmo 127. Recuerde que el enemigo de Dios, Satanás, nos tiene a nosotros los pastores como tiro al blanco. Él no va a descansar y va a hacer todo lo posible. Va a tratar de dañarnos, va a tratar de callarnos, va a tratar de hacernos caer. En cuarto lugar, orar por sus responsabilidades ministeriales para que el Señor fructifique su obra, tal como lo dice segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y en quinto lugar, orar por la llenura del Espíritu, sabiduría, valentía, esfuerzo y dedicación en su ministerio, tal como lo dice Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9. Finalmente, es importante que le haga saber al pastor y a los líderes de su iglesia que cuentan con sus oraciones. Hermanos, muchas veces el pastor o los líderes escuchan o solo escuchan cuando alguien se acerca a ellos con una queja, con una necesidad, con un problema que ellos necesitan y requieren ayuda en ese momento. Sin embargo, ellos también necesitan reconocer y saber que usted los mantiene en sus oraciones, que en sus peticiones diarias también están involucrados y también están formando parte la vida y la familia, tanto de su pastor y el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. El ministerio pastoral, hermanos, no es fácil. El ministerio pastoral tiene que ver con una dedicación consagrada, absoluta, total. Y nos necesitamos los unos por los otros. Así que desde ya
Pido sus oraciones por mi vida, por la sabiduría del Señor, por mi familia, y como leímos aquí, para que el Señor nos mantenga unidos, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé gracia para seguir llevando adelante su obra. Romanos 12:5 está diciendo así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, es decir, nos necesitamos. Ya vimos, semana anterior hicimos un pequeño comentario en función al cuerpo, de cómo está llevando la obra del Señor adelante, hablando de la iglesia. Todos nosotros como hijos e hijas de Dios somos miembros de un solo cuerpo. Recuerden que la cabeza principal es Cristo y nosotros somos sus miembros, y en el cual somos útiles en cada una de las áreas que el Señor nos ha designado. Seguimos allí para ir terminando. Colosenses versículo 9 al 12. Estamos en capítulo 1, 9 al 12 dice: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Miren lo que dice aquí el apóstol: no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento y su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí el apóstol estaba preocupado más allá de las cosas físicas, más allá de las cosas momentáneas. Estaba preocupado en clamar al Señor por esos creyentes, por esa iglesia, por estos cristianos, de que sean llenos del conocimiento de Dios, de que realmente tengan la actitud correcta delante del Señor. Versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo termina su oración con una invocación al Señor en favor del crecimiento espiritual de todos los creyentes. Yo dije hace un rato, muchas veces estamos preocupados, estamos allí tratando de investigar los errores y la vida de los otros hermanos, y no nos preocupa su crecimiento espiritual, y no nos preocupa lo que realmente es más importante en la relación que ellos tienen con nuestro Dios. Y aquí Pablo está diciendo: oramos todos los días, no cesamos de orar por ustedes, clamando al Señor para que les llene de su conocimiento, clamando al Señor para que tengan frutos buenos, clamando al Señor para que en toda buena obra ustedes vayan creciendo en el conocimiento de Dios, para que sean fortalecidos con el poder del Señor, y para que esa potencia que el Señor muestra en ustedes tengan frutos provechosos y tengan frutos que realmente tienen resultados celestiales, espirituales. Estamos llamados por el Señor a buscar el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Amén. Usted y yo estamos llamados en buscar el bienestar de nuestros hermanos, no para acusarlos cuando se equivocan, no para darle palo cuando ellos caen, no, hermanos, sino más bien para levantarlos, para ayudarles y animarlos a seguir adelante. ¿Quién de nosotros o cuántos de nosotros no nos hemos equivocado en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual? Y yo creo que cada día hacemos errores. Y yo creo que muchas veces hemos hecho errores que realmente fueron muy graves, serios delante de Dios, pero ¿saben qué? Nos hemos arrepentido, hemos tenido la valentía de humillarnos delante de Dios y en algún momento sí nos hemos beneficiado de esos hermanos que nos animaron, de esos hermanos que fueron y nos buscaron, de esos hermanos que aún lloraron juntos con nosotros y oraron con y por nosotros. Y eso es lo que le estoy tratando de animar esta noche, amado, amada, que usted también ore por su hermano. No solamente que su oración gire en torno a usted, debemos despojarnos de nuestro egoísmo y empezar a poner la mirada en nosotros. Y eso es lo que el apóstol nos está animando a través de estos versículos que estamos leyendo. Versículo 13 de Hebreos capítulo 3 está diciendo, Hebreos 3:13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día,
Cada día, cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con su hermano, de verle, exhórtelo. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, todos nosotros somos conscientes de gente que se ha alejado de Dios y ha endurecido su corazón a Dios y no quieren caminar con Dios y no quieren saber nada de Dios porque sus corazones se endurecieron por medio del pecado. Y aquí esta carta nos está diciendo, exhortándonos cada día los unos a los otros. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros endurezca su corazón. Si yo veo a mi hermano caído, voy a animarlo a seguir en el Señor. Voy a ir con la palabra del Señor y con amor vamos a decirle, hermano, ven, vamos, sigamos adelante. Ya caíste, ya pecaste, arrepiéntete. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la vida cristiana no está llena de personas que no hacen errores. Proverbios está diciendo 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Vamos a fallar, vamos a pecar, pero es un hecho que sí, vamos a reconocer delante de Dios que nos hemos equivocado y estamos dispuestos a seguir caminando a pesar de nuestros errores. Y ¿saben qué? Cuando nos humillamos verdaderamente delante del Señor, el Señor nos perdona y el Señor nos ayuda a seguir adelante. Amén. Terminemos con esto. Versículo 35 de capítulo 13 de Juan está diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La demostración de un verdadero hijo de Dios, de un seguidor, de un discípulo, es manifestar y mostrar amor los unos por los otros. Es el interesarse por la otra persona, por el creyente, aún por el incrédulo. Porque si no amamos a los perdidos, habremos perdido la misión, el propósito con el cual Dios nos tiene aquí formando parte de su iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros, como decía el Señor Jesucristo. Pablo oraba en favor de los colosenses. En primer lugar, Pablo oraba para que los colosenses conocieran bien la voluntad de Dios para su vida, como lo decía el versículo 9. Muchos cristianos tropiezan porque desconocen lo que Dios espera de ellos. En segundo lugar, Pablo oraba para que la forma en que vivían esos cristianos glorifiquen a Dios, como lo decía el versículo 10. No hay nada más triste que escuchar que algunos cristianos cuyas vidas no andan de acuerdo con lo que ellos dicen creer. Y aquí nos dan piedra o nos lanzan piedra muchos de nosotros porque hay cristianos que hacen quedar mal el nombre de Dios. Dicen una cosa con su boca, pero hacen otra cosa con sus hechos. Entonces la oración del apóstol era esto, para que sus hechos respaldaran las cosas que decían, o las palabras que decían su boca. En tercer lugar, Pablo oraba para que los cristianos tuvieran fortaleza espiritual, como lo decía el versículo 11. Los cristianos tendemos a ser débiles espiritualmente, y eso trae consigo que cedamos ante las presiones del mundo. Muchas veces cedemos a las presiones, muchas veces cedemos a las tentaciones porque somos débiles espiritualmente hablando, pero no debe ser así. En cuarto lugar, Pablo sabía que los que habían alcanzado cierto bienestar espiritual manifiestan gozo y agradecimiento para con Dios por su obra perfecta y continua en ellos, como lo decía el versículo 12. Debemos cultivar un corazón agradecido porque solo el Señor en su gracia nos redimió, nos dio nueva vida a través de Jesucristo. ¿Cómo no tener un corazón agradecido si el Señor ha hecho tanto por nosotros? ¿Cómo no tener un corazón agradecido si Cristo ocupó el lugar que nos pertenecía a nosotros? Éramos nosotros quienes deberíamos ser crucificados y ser muertos por nuestras maldades y pecados, y esto es lo justo. ¿Cómo no dar gracias a Jesús por haber ocupado nuestro lugar? ¿Cómo no tener esa actitud de gratitud al Señor por tantos y tantas favores, misericordia y bondades que Él nos muestra y nos ha mostrado a lo largo de los años? ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no orar? La aplicación. Número 1, elevar acciones de gracias al Señor. Pídale a Dios que le conceda el privilegio de ver su gracia en otros hermanos y hermanas para elevar acciones de gracia a Él por su obra
a través de su pueblo. Número 2, orar por las autoridades. Pídale a Dios que te conceda un corazón dispuesto y la actitud correcta para orar por las autoridades y los gobernantes y buscar su bienestar. Que no solo vayamos a ellos buscando su ayuda o para presentar una queja, sino comprometernos, que comprendamos que somos miembros del cuerpo de Cristo y como tales sus servidores. Y por último, la última aplicación, orar por el crecimiento espiritual de los hermanos. Tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros para crecer en nuestra vida espiritual, para que el nombre del Señor sea glorificado. Hermanos, tenemos un compromiso también con la oración. ¿Qué es lo que usted hace al levantarse? ¿Qué es lo primero que usted hace? Y sabe que lo primero que usted debe hacer al momento que se abren sus ojos es orar. Dar gracias a Dios. Encomendar el resto del día y las actividades en las manos del Señor para hacer su voluntad, para que le guarde, para que le cuide, para que le ayude a tomar buenas decisiones, para que le ayude a estar separado, alejado del pecado durante ese día. Y lo último que usted debe hacer mientras se va a acostar, antes de dormirse, es igual, terminar orando, dando gracias a Dios por lo que Él hizo, dando gracias a Dios por el cuidado que Él mostró, dando gracias a Dios por la protección y todos los beneficios que Él hizo durante el día. Aun cuando haya tenido esos días difíciles, el día que no fue tan bueno, dele gracias a Dios. Terminemos orando en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Dios, por animarnos a comprometernos a orar delante de ti. Saber, Señor, que usted cada día necesita escuchar nuestras palabras, nuestras voces, nuestra oración. Una oración de gratitud, Señor, reconociendo que hemos recibido tantos y tantos favores de parte de ti, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud correcta delante de ti siempre. Ayúdanos también a interceder por nuestros hermanos y desde aquí, Señor, te pido por cada hermano, hermana que está observando y aún si hay alguien que no te conoce, Señor, en esta noche, sea usted tocando su corazón para que lleguen al conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias, Dios, te doy por las personas que se han dado cita esta noche a través de este medio para estudiar tu palabra. Bendíganos, úsenos para su honor y gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, quería recordarles que seguimos aquí los días domingo, 10 de la mañana, con el servicio normal presencial. Este domingo tendremos elecciones presidenciales, pero la iglesia va a seguir con su servicio normal, así que debe venir, está invitado. Estaremos aquí en horario normal el día domingo 10 de la mañana. Gracias, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga y nos vemos Dios mediante el día domingo 10 de la mañana. Hasta pronto y recuerden, oren los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Chao.